de Cristo, verdadero Dios que nos dice. Máximo en diversión. ...47 de las 11 de la mañana, estamos en Sudamericana, en el programa Algo por Decir, como todos los domingos, y ya lo anunciábamos recién, antes de irnos a la pausa, el doctor Jorge Mariño Fages, quien es docente de la Facultad de Derecho Internacional, y que el miércoles va a tener una charla en el Colegio de Abogados, pero más que esa charla, hay una temática que nos viene preocupando y cada tanto capta la atención de todos, que tiene que ver con este conflicto internacional que se vive exclusivamente entre Israel, Palestina, este grupo Hamas. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy amable, doctor. ¿Cómo está usted? Bueno, buenos días, un saludo a todos ustedes, a tu audiencia también. Pero ¿cómo se explica esto? Como si estuviera por explicarlo a un alumno, ¿cómo le explicaría? Bueno, diría primeramente que es, primero, antes que nada, el comportamiento, la actuación de Hamas, últimamente, que destapó nuevamente este conflicto inveterado, digamos, en el ámbito internacional, debe ser repudiado totalmente, digamos. Independientemente de que sea considerado un grupo terrorista o milicias defensivas de la liberación palestina, cualquier cosa, el comportamiento, digamos, atenta contra las bases mismas de la humanidad. Entonces, en primer lugar, repudio total a ese ataque a población civil, sin ningún tipo de defensa por parte de la gente afectada, de las víctimas, que ha generado nuevamente este revuelo en un tema que yo diría que es el tema más preocupante que ha tenido Naciones Unidas desde su comienzo y que no tiene solución. A ver, desde sus comienzos, si quiero mirar, estamos hablando de 60 años atrás. 70 y casi 80 ya. Casi 80 Naciones Unidas comienza en 1945. Claro, exactamente, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué nunca se pudo lograr un acuerdo? Bueno, porque es un tema sumamente complejo y sumamente sensible. Sumamente complejo y sumamente sensible. Tiene capas religiosas, capas históricas, capas culturales, políticas, económicas, estratégicas, jurídicas, es decir, todo se ha producido, digamos, una maraña que es muy difícil, digamos, de poner fin. Imagínense que Naciones Unidas, que tiene el tema, ha habido muchísimos intelectuales, gente muy inteligente, con mucha capacidad, y no se ha podido avanzar. ¿Pero es una cuestión de territorio exclusivamente? Es todo. Por eso la complejidad es tan grande que la solución es el status quo. Es decir, una paz precaria. Lo mejor que puede aspirar la humanidad respecto de esta cuestión es la paz precaria. Bueno, pero ¿quién puede dar la paz precaria en tantos años que no pudieron lograr un entendimiento? La paz precaria es un interregno entre un conflicto armado, digamos. Un tiempo de tranquilidad es la paz precaria, ¿no? Está dentro de los principios de una de las teorías de las relaciones internacionales que se llama el realismo internacional, realismo político. Este problema, digamos, viene de tiempos bíblicos. En la Biblia, cuando Dios hace la alianza con Abraham, le promete una tierra, la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, la tierra de Canaán, a él y a sus descendientes. Y Canaán es Palestina. Entonces, ya de ahí comienza, digamos, la cuestión, que no es de manera pacífica, como se fueron intercambiando las relaciones de fuerza y grupos étnicos y religiosos en esta zona. A ver, espera un segundito, porque ahí me coloca... Si yo entro a mirar eso, estamos hablando de un conflicto que tiene más de 2000 años. Por supuesto, mucho más incluso. 3000, 4000 años, 5000 años. Pero además es un conflicto en esta partecita que es religiosa, es muy compleja, muy complicada, porque la religión se maneja con dogmas. Y los dogmas son innegociables.
o destruyo al otro o soy destruido, con lo cual el límite de la negociación es casi inexistente. Entonces, si uno lleva una cuestión a un tema dogmático, no hay posibilidad de acuerdo, de ninguna manera. No hay una convivencia, es imposible pensar una convivencia. Entonces, es muy difícil, digamos, es muy difícil. Por eso de la paz precaria, ¿no? En las relaciones internacionales tenemos distintos tipos de relacionamiento. En la comunidad internacional, uno es la coexistencia. Es decir, aceptar que el otro existe. Entonces, la forma, y eso puede ser amigo o enemigo, sí, pero existe. Entonces, la forma de vincularse es a través de la coordinación. Hay una coordinación de temas y llega hasta ahí. Eso es la coexistencia. Luego, un proceso más avanzado, además, la coexistencia está dentro de la teoría también esta del realismo político, realismo internacional. Coexistencia. Se rige mucho por los términos de poder. ¿Quién tiene poder? Más que derecho. Luego viene la cooperación. Entonces, en la cooperación no solamente se acepta la existencia de los otros, sino que se tienen objetivos o fines compartidos. Entonces, con la cooperación se trata de alcanzar esos fines y esos objetivos, de manera que cada cual pueda hacerlo de la forma que pudiere. Y de luego tenemos la integración, que es un proceso más profundo en que las partes no solamente tienen objetivos y fines compartidos, sino también acuerdan mecanismos para alcanzar esos objetivos. Y a veces incluso unifican, es decir, la convergencia, ¿no? Hacia la mecánica a los efectos de solucionar una temática o alcanzar un objetivo. Pero eso es la comunidad internacional. Entonces, por ejemplo, Naciones Unidas es el mundo de la cooperación. La Unión Europea es el mundo de la integración. Claro. ¿No? La coexistencia es Estados Unidos-Rusia, por ejemplo. Eso es Sí. coexistencia. Ahora, previa a la situación de coexistencia, previa a una situación de comunidad internacional, tenemos la no existencia o la negativa a la aceptación de la existencia del otro. Entonces, el otro, al no existir, yo puedo hacer todo lo que pueda para garantizar esa no existencia. O sea que estamos en un estado Entonces, jamás, anterior. Nada. Claro, precomunitario. Entonces, jamás dice, Israel no existe. Entonces, le puede hacer cualquier cosa a Israel porque no existe. Entonces, al no existir, nada. Cualquier acción puedo tomar. Y entonces Israel tiene también el derecho de defenderse ante esa situación. Es decir, es el puro realismo, el más salvaje de las situaciones a nivel internacional, que no hay ningún tipo de ni coordinación siquiera, ni actos de coordinación. Entonces, ese es el escenario en donde, desde el punto de vista jurídico, por lo menos yo vengo de la tradición jurídica, tenemos que trabajar, con lo cual se hace muy difícil. Naciones Unidas, cuando se crea, se crea las Naciones Unidas hereda este problema ya. Cuando surge el derecho internacional, nosotros consideramos que el derecho internacional aparece en el siglo XVII, por diferentes factores, no viene al caso. En esa época, este territorio estaba bajo dominio de los turcos otomanos. Es decir, y este territorio son árabes. Había una dominación, el Imperio Otomano. Bueno, y el Imperio Otomano estuvo 400 años en toda esta zona. Viene la Primera Guerra Mundial. 1914 a 1918, el Imperio Otomano forma parte del grupo que pierde la Primera Guerra Mundial, a expensas de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón, Italia, eran los más importantes, contra Imperio Otomano, Austria-Hungría y el Imperio Alemán. El Imperio Otomano, particularmente, como los otros también perdedores, en 1919 surge la Sociedad de las Naciones, el antecedente de Naciones Unidas.
En la Sociedad de Naciones se dice los territorios que se le quitan a los imperios, en este caso el Imperio Otomano, van a ser entregados parte de esos territorios a diferentes países vencedores. Eso se llamó el Instituto de los Mandatos, un instituto. Entonces, ¿cuál es la idea? Es ordenarlo a esos territorios para madurarlo a los efectos de que tuviesen la aptitud para ser considerados estados nacionales o estados pares con los que existían, porque eran territorios que habían estado bajo el dominio turco. Palestina le dan a Gran Bretaña. Y Gran Bretaña se queda en Palestina 25 años, de manera formal, de 1922 a 1947. En ese periodo de la humanidad sucede que los judíos del mundo ven, en base a las leyes y al orden británico, la posibilidad de emigrar a estas tierras, a su tierra prometida. Claro. Sí, sí, Por sí. Dios. Claro, Abraham. claro. Antiguo Testamento. Entonces, mayoritariamente pueblos judíos de Europa central y del oeste empiezan a ir a radicarse. Se aumenta la cantidad de judíos cuando en la década del 30 los nazis empiezan a perseguir a los judíos. Segunda Guerra Mundial. Antes. Claro. Antes. Ya empezó un proceso, digamos, de persecución, y entonces grandes cantidades de judíos, bueno, ¿dónde pueden ir? Ahí. A Israel, digamos, a Palestina, al mandato británico de Palestina. Terreno británico. Terreno británico, con leyes y policía británica, caminando por las calles, digamos, ¿no? Ordenando el orden británico, o sea, de garantizar la seguridad individual, la propiedad, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Bueno, viene la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45. La Sociedad de las Naciones desaparece. La Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto que Gran Bretaña forma parte de los países vencedores, queda muy debilitado por todos los esfuerzos de guerra, al punto tal que deja de ser la primer potencia mundial, digamos, desde el punto de vista colonial y demás, que también era un imperio, y tampoco no puede controlar los movimientos que se producían cíclicamente en Palestina, porque lógicamente los palestinos no los querían a los judíos y lo consideraban que venían, digamos, y no le correspondía esa tierra, ¿no? Pero el gobierno británico hacía que se conviviera medianamente bien, digamos, ¿no? Más allá de algunos sobresaltos por ahí. Pero al terminar la Segunda Guerra, desaparecía la Sociedad de las Naciones, Gran Bretaña devuelve, ¿y a quién devuelve? A las Naciones Unidas, que es la organización que nace al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y ahí... Entonces entrega, y Naciones Unidas no tiene fuerzas policiales, no tiene ejército, no tiene nada. Y ahí se creó el Estado de Israel y Palestina quedó... Entonces, claro, pero entonces se crea una comisión y Gran Bretaña dice, a partir de 1948 nosotros nos vamos. Y fija una fecha y la cumple. La cumple, porque cumplen. Entonces, sabiendo eso, se crea una comisión para ver qué se hace con ese territorio, cuál es la respuesta que va a tener Naciones Unidas, y se dicta una resolución, la resolución 181 en el 47 de la Asamblea General, que divide a ese territorio, a esa Palestina, en dos estados, crea dos estados, el Estado palestino, árabe palestino, y el Estado judío. Y la Jerusalén, con sus inmediaciones, un control internacional por las Naciones Unidas. Entonces, dos estados y Jerusalén separado internacionalmente. ¿Por qué? Porque para Jerusalén, las tres religiones monoteístas del mundo es un símbolo religioso. Y ahí vuelvo a traer la religión. Nosotros tenemos el Santo Sepulcro, los católicos lo tenemos el Santo Sepulcro, es decir, donde lo crucificaron en el Gólgota a Jesucristo, y después ahí vino el entierro y bueno, la resurrección. Pero también está el Muro de los Lamentos, que ellos le llaman, los judíos le llaman, los israelíes le llaman
el muro occidental, que es el lugar más devoto que ellos tienen del templo de Salomón, y arriba de ese muro está una mezquita por la cual los musulmanes dicen que Mahoma ascendió a los cielos. Entonces, eso es muy complejo, muy complicado. Sí. Y bueno. Y todo esto, entonces, en realidad, estamos en un fracaso de la humanidad. Claro, es una tragedia. Un fracaso nuestro. Es una tragedia. La tragedia de dos pueblos, de dos naciones y hoy dos estados. Porque actualmente Palestina es un estado. Es un estado observador para Naciones Unidas y para la República Argentina es un estado. Nosotros lo reconocemos. Lo reconocemos. Estado. Lo hemos reconocido como estado. Y también a Israel. Y también a Israel. O sea, ahora esta tragedia es de dos estados. Esa resolución 181 tiene su pequeña historia. Si bien es aprobada por la Asamblea General, no tiene efecto vinculante, no tiene efecto jurídico. Puede tener efecto político, efecto moral, pero no jurídico. Es decir, el incumplimiento de esta resolución no implica una responsabilidad jurídica, ¿no? Y además, todos los países árabes entonces votaron en contra. ¿Salió aprobada? Sí, pero todos los países votaron en contra. O sea, todo lo que rodea... Todo lo que rodean los países árabes votaban en contra. Por ejemplo, la Argentina en ese momento se abstuvo, tuvo una abstención. Entonces, ese día que Gran Bretaña se va y se fue, ese día Israel declara su independencia y declara el Estado de Israel. Y el territorio que le correspondería por esa resolución no aceptada por la comunidad árabe es invadido por los estados árabes lindantes. Siria, Líbano, Transjordania, Israel. Y ya en 1948, ahí comienza la primera guerra. Y de esa guerra ya Israel ocupa los territorios de Cisjordania y de Gaza. Y luego viene la guerra de 1967, la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días se queda Israel con los altos del Golán. Y luego viene la guerra del Yom Kippur de 1973, la Intifada 1, la Intifada 2. Y así, de manera cíclica, estamos incluso con montones de participantes. Ha participado la Unión Soviética, ha participado Estados Unidos en distintas épocas, Rusia después, acuerdos de Oslo, los acuerdos de Abraham, todos los acuerdos, el cuarteto, digamos, en fin, distintas comisiones. Pero todos fracasaron porque nunca se dio un acuerdo. Los papas. Todos. Entonces, está todo muy fragmentado y entonces por eso digo que la única solución viable es esa solución de paz precaria, digamos. En Israel lo llaman el status quo. Es decir, que no se toque. Estuve en Israel, en la iglesia del Santo Sepulcro, afuera de la iglesia, para entrar, digamos, a la iglesia, hay una escalera que a todo el mundo le comento. Hay una escalera de madera, ¿no? Escalera, colocada en 1700 y pico. Ajá. Está la escalera, no sirve para nada. Nadie puede tocar ni esa escalera, porque tocar esa escalera genera todo un conflicto reverdece todo. Entonces la escalera está ahí, en un status quo. La verdad ha sido muy interesante y me quedé corto con el tiempo para escucharlo. La gente que quiere escucharlo puede ir el miércoles al Colegio de Abogados. El miércoles vamos a estar. Va a ser un conversatorio, digamos. Sí, la idea no es que sea, digamos, una clase magistral ni nada por el estilo, porque la verdad tampoco no hay una conclusión. Claro. Pero bueno. Me comprometo a seguir invitándolo porque me pareció muy interesante todo. Gracias por venir, muy amable. Ojalá que se haya sentido cómodo. Por supuesto. Por favor, un gusto. Muchas gracias. Y hasta luego a toda la audiencia. El doctor Jorge Mariño Fages estuvo con nosotros. Nosotros nos despedimos, le agradecemos mucho a Marcos Gómez porque nos pasamos un poco en el tiempo. Hasta el domingo que viene. Gracias. Te vi llegar de
caíste al piso, me tiraste